En mis vlogs nunca pasa nada demasiado emocionante, lo sé, pero a veces lo cotidiano ya es suficiente. Y hoy es uno de esos días. La casa está casi terminada y entre cafés, mensajes, cajas y decisiones intento construir algo que se sienta como un hogar. Hoy tengo que pasar por la nueva casa. Faltan solo pequeños detalles, pero quiero que cuando entremos se sienta real, se sienta habitable y sobre todo se sienta muy nuestra. Estos últimos años no hemos parado de mudarnos. Primero Texas, luego Nueva York, después San Diego, después vuelta a Nueva York, mudanza y otra más este año. Y aunque suena emocionante, la verdad es que cansa. Lo más difícil no ha sido mover cajas, ha sido volver a construir algo parecido a un hogar. Y para eso hay que cuidar cada detalle. Un hogar para mí es un sitio en el que sé que voy a poder estar tranquilo. Y ahora que estamos terminando la renovación, por fin, y vamos a pasar unos días fuera, como unas pequeñas merecidas vacaciones, quería saber que todo iba a estar bajo control, que todo iba a estar seguro. Y como llevo años utilizando el sistema de seguridad de Ring, y antes de hacer la reforma tenía todo con Ring, dije, ok, voy a probar su nueva Outdoor Camera Plus. Tiene la mejor calidad de imagen que ha sacado Ring hasta ahora, 2K, visión nocturna y un campo de visión tan amplio que me parece que es ideal para ponerlo justo en la pared trasera de casa, porque cubre bien los ángulos muertos. Yo lo instalé en el jardín y fue muy fácil. Como lleva batería, directamente no tuve que ponerle ningún cable. Y ahora, donde esté, sé que puedo entrar dentro de la app y ver qué es lo que está sucediendo en casa. Tengo la suscripción de Ring Protect desde hace años y me deja revisarlo todo 24/7. Todas las cámaras de casa en una sola suscripción. Y eso, créeme, que cuando me voy de viaje me deja muy tranquilo. En esta casa estoy volviendo a montar todo con Ring, porque cuando sabes que algo funciona, pues repites. Quiero dar las gracias a Ring, de verdad, por haber confiado en mí a la hora de hacer este anuncio, porque sí que llevo años usándolos y me gusta mucho. Para mí, la seguridad forma parte de lo que hace que una casa sea un hogar. Pero antes de seguir con el día, había quedado con Yuka. Esta es una de mis cafeterías favoritas, pero es verdad que está en una zona de Brooklyn a la que quizás dirías, no voy. Sin embargo, se ha convertido como una especie de referente internacional. De hecho, muchísimos adictos del café que sigo en redes siempre están con esta cafetería con Sei, no sé qué. Y la verdad es que inicialmente yo era bastante escéptico porque dije, es café. Pero cuando vine dije, entiendo todo el hype. Voy a enseñártela. Mi amiga Yuka. Hi, mi amiga Yuka. Nos conocimos de casualidad hace ya unos cuantos años, justo delante del Steve Jobs Theater. Recuerdo que ella estaba intentando hacer el thumbnail para uno de sus vídeos y yo me presté a ayudarla. Resulta que vivíamos muy cerca y desde entonces un café, otro café, ha terminado que hayamos terminado siendo amigos. Tener amigos en la ciudad hace que poco a poco a esta jungla de cristal y hormigón se termine convirtiendo en un hogar.
Estos primeros días de verano en Nueva York están siendo muy calurosos, pero tengo que decir que estos cafés con hielo me están viniendo increíbles. En medio de todo esto sigo trabajando, viajes de ida y vuelta a Cupertino y alguna cosa más que ya te contaré, manteniendo mi ritmo, mis amistades, mis rutinas, y nadie dijo que fuese a ser fácil todo esto, pero me está encantando. Y ahora estoy disfrutando muchísimo este proceso de montar poco a poco la casa. El café de aquí, 10 de 10. Sí. What do you think about the coffee here? I love it. It was great, right? So good. So good. The atmosphere. Volver aquí me remueve siempre algo. Me imagino cómo van a ser los días desayunando una vez que estemos instalados. Desayunar en esta mesa, grabar aquí, ver pelis con Eloy por la noche. ¿Dónde colocaremos la tele? ¿Dónde pondremos el proyector? Montar un hogar lleva tiempo y energía, pero sobre todo intención. Intento que cada rincón tenga sentido, que diga algo sobre nosotros y que invite a quedarnos. No quiero montar otra casa para un solo año. La verdad es que está la casa todavía por hacer entera, pero lo primero que he puesto han sido unas flores. Al menos para ir convirtiéndolo poco a poco en un hogar. A veces me pregunto cuántos hogares uno puede construir en una vida. Esta es nuestra sexta mudanza en 7 años. Y aunque cada sitio ha tenido su encanto, al final lo que más echo de menos no es el lugar, es el café de las mañanas y el espacio que creas. Un hogar no es donde vives, es donde está tu cafetera y la persona a la que quieres. Este año está siendo un poco de cambios, de volver poco a poco, de elegir mejor, de cuidar la casa, pero también de cuidarme a mí mismo, cuidar el ritmo y cuidar también lo que ya tenemos. Quizás desde fuera parece que no está sucediendo nada en los vlogs, pero para mí, por dentro, está cambiando mi mundo. Gracias por estar aquí y como siempre, nos vemos pronto. Chao.